La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera que los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso, vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad,
no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo, a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros, a todas horas, pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¡Qué pregunta tan tonta! Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne. Una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Primera de Corintios, capítulo 15. Amados hermanos, en este capítulo el apóstol Pablo inicia mencionando cómo fue la manifestación del propio Jesús después de que ha resucitado. Y a partir del versículo 5, el apóstol Pablo va a mencionar una serie de apariciones, pero veamos el versículo 5, donde indica que primero apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién era Cefas? Cefas es Pedro. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo mencionó de una manera particular? ¿Por qué no decir en resumen a todos los discípulos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pedro era una persona especial, sobre todo después de la resurrección. ¿Por qué, hermanos? Él había negado a Jesús. El apóstol Pedro en algún momento de su vida dijo: Señor Jesús, nunca te voy a negar. Aunque otros se escandalicen de ti, yo no lo haré. Yo contigo doy mi vida hasta la muerte. Contigo voy a la cárcel. Y sabemos cómo termina esta historia. Pedro termina negando a Jesús 3 veces. Y durante mucho tiempo estuve compartiendo que Pedro tuvo ese encuentro con Jesús en Juan 21, en la segunda pesca milagrosa, cuando Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Recuerdan esa historia, hermanos? Bueno, no es ahí el primer encuentro. El primer encuentro fue en un lugar que la Biblia no relata, pero la Biblia sí describe que Pedro tuvo un encuentro aparte. Y es más, el propio Jesús primero se encontró con Pedro y luego con los otros apóstoles. Esto es especial, hermanos, pues muestra la fidelidad, el amor que el propio Jesús tenía hacia Pedro. Pedro en ese momento, después de haber negado, quizás estaba lidiando con culpa, con condenación, pues la Biblia misma declara que Pedro, al negar a Jesús, se fue y lloró amargamente. ¡Cuánto dolor! Lo traicioné, le fallé, soy miserable. Y a eso se agrega la condenación que el enemigo trae a su vida. ¡Cuán fiel es el Señor Jesucristo! ¡Cuánto amor tiene hacia nosotros, que aún siendo infieles, inconstantes, imperfectos, Él viene tras nosotros! Él fue y busca a Pedro. Me gustaría que podamos ver otros versículos. En Lucas capítulo 16, versículo 7, el contexto es el siguiente. Las hermanas van a la tumba de Jesús y se dan cuenta que está vacía, pero dentro había un ángel que les dice: buscan a Jesús, Él no está aquí, Él ha resucitado. Y ahora vayan y digan a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Dense cuenta, el ángel le dice a las hermanas: avisen esta noticia a los discípulos y a Pedro. Amados hermanos, ¿por qué no decir a los discípulos? ¿Por qué especificar a los discípulos y a Pedro? Por obvias razones. Pedro es alguien especial. El propio Jesús estaba dando a entender: Pedro, me quiero encontrar contigo. Pedro, eres especial para mí.
¿Cómo habrá sido ese momento cuando las hermanas llegan a los discípulos a decirles: hemos visto un ángel, la tumba está vacía? Y nos dijo: avisemos a los discípulos y a Pedro. Y Pedro: ¿cómo? ¿Conmigo? ¿Dijo mi nombre? ¿Todavía confía en mí? El propio Señor Jesús dejó un recado para el propio Pedro, lo llamó por su nombre. ¡Cuán fiel es el Señor, hermanos! Y me gustaría que podamos ver otro versículo en el libro de Lucas, capítulo 24, desde el 33 al 35. El contexto es cuando los dos personajes que están camino de Emaús se encuentran con Jesús. Jesús les habla, ellos no lo reconocen. Al final lo reconocen, su corazón termina ardiendo, dice. Después de que se dan cuenta que era Jesús, van a dar la buena noticia. Y dice así el versículo 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Nuevamente vemos cómo se resalta el encuentro del Señor Jesús con Simón Pedro. Hermanos, solamente puedo decir que el Señor es fiel, no se cansa, no se rinde, es fiel, es lleno de amor hacia nuestras vidas y Él persevera hacia nosotros. Dios es bueno. Si lo crees, declara un fuerte: Dios es bueno. Y para terminar este devocional, me gustaría enfatizar el hecho de que el Señor Jesús ha resucitado. Amados hermanos, hay muchas corrientes religiosas que creen que Jesús no ha resucitado. Quizás para nosotros no sea una duda, lo tengamos claro, lo hemos aprendido de pequeños. Algunos venimos de una corriente católica, influencia de padres cristianos, en fin, no dudamos en eso, nos han enseñado, pero no lo vivimos. Y es muy importante vivir de manera consciente que el Señor Jesús ha resucitado. Para muchos, Jesucristo solamente fue un gran hombre, un gran profeta, una persona que dio un buen mensaje. Para el Islam de los musulmanes, Jesús solo fue un gran profeta, no el Hijo de Dios, y no ha resucitado. Hay muchas religiones en el mundo que creen que Jesús no ha resucitado. Hay muchas religiones que no creen en la resurrección de los muertos, pero sí creen en la reencarnación, que van a reencarnar en un animal. Es más, en la India misma, que tienen muchos dioses, millones de dioses, ellos creen que los animales que ellos tienen son personas que han reencarnado en los animales. Es por ello que ellos no comen a la vaca, ellos no comen muchos animales. ¿Por qué? Porque piensan que es una persona, un familiar, un vecino o amigo que ha reencarnado en ese animal, ya sea un ratón, una cucaracha. No se atreven a matar porque ellos creen en la reencarnación. Amados hermanos, es muy importante que nosotros sí creamos en la resurrección de los muertos, pues el versículo 14 de 1 de Corintios 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y en el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Amados hermanos, es muy importante que nosotros tengamos claridad, seguridad de que el Señor ha resucitado, porque si no, estaríamos todavía en nuestros pecados. Nuestra lista de delitos estaría vigente, nos estaría condenando todo nuestro historial delictivo, y por lo tanto la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios que nuestra fe está basada en una tumba vacía. El Señor vivo está, lo has experimentado, lo has sentido, no es nada psicológico. Tú has experimentado la presencia de Dios, el quebranto, esa paz que no tiene explicación. Es el propio Señor Jesús tocando tu corazón que te da certeza de que Él está vivo. La palabra misma declara que nuestro espíritu testifica que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Nuestra fe se basa en esa tumba vacía. Por lo tanto, nuestros pecados y delitos están perdonados. Eres perdonado, eres amado. Ya no hay condenación. Por lo tanto, eres llamado a reinar en vida, como dice Romanos capítulo 5 versículo 17, que el Señor pagó un precio para que tú y yo podamos ahora reinar en vida, tener victorias en esta vida, no después de muerto, que puedas reinar en vida sobre las circunstancias, sobre enfermedades, sobre muchas situaciones de tu vida, que tú puedas reinar en vida. Amén. Nuestra fe se basa en que Jesucristo ha resucitado, que lo puedas tener de manera clara, no de manera religiosa, que donde tú estás tengas certeza de que el Señor está contigo. ¿Por qué el Señor está contigo? Porque Cristo vive en ti, porque Cristo ha resucitado.
Aleluya, amado hermano. Si lo crees, declara un fuerte amén. Yo lo creo, lo recibo. El Señor vivo está. El Señor está conmigo. Vive en mí. Donde yo voy, Él va conmigo. Donde yo toco, Él toca conmigo. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Que este devocional de 1 Corintios 15 haya sido de mucha bendición para tu vida. Si te has distraído, vuelve a escucharlo, por favor. Pero recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.